Creo que ya está ahorita justo grabando y estamos transmitiendo por Facebook. Pues otra vez bienvenidos a todas y a todos a este seminario. Estamos iniciando el semestre y me voy a permitir compartirles una pequeña presentación para explicarles de qué se trata el... de qué se tratará el seminario este semestre. Voy a compartir toda mi pantalla y luego de ahí creo que elijo la que quiero. No sé, ya se ve la presentación. Sí, sí, ya se ve. Ok, gracias. Pues bueno, para los que nos han seguido desde el semestre pasado, saben que el CIVIC está llevando a cabo estos seminarios institucionales en donde queremos compartir el trabajo que está haciendo algún invitado, alguien de casa, su trabajo de investigación, alguna temática que pues les parezca interesante compartirla con colegas y con alumnos de la UAM y de fuera de la UAM. Estamos tratando de llevar esto a otras instituciones también. En este semestre tenemos un ciclo llamado Cuerpos Académicos, porque queremos en este semestre compartir con ustedes cuáles son las actividades de investigación de los cuerpos académicos en donde participa el personal académico del CIVIC. ¿Qué es esto de los cuerpos académicos? Para quien no lo sepa. Desde hace pues ya 25 años, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la SEP propone que los investigadores de las universidades públicas nos organicemos en cuerpos académicos, que son grupos de profesores, los que estamos de tiempo completo, y que coincidimos en líneas de generación, y así se llaman las LGAC, líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento, que tengamos estas líneas comunes y que nos permita llegar a objetivos y metas, realizar proyectos, cosas en común. Una de las intenciones es optimizar esfuerzos, recursos, infraestructura, y aportar a los indicadores académicos con los que se evalúan las universidades. Entonces surge esto de los cuerpos académicos. Yo recuerdo que en la UAM fue casi como en el 2000 que esta política de organización de los investigadores entra con más formalidad y nos empezamos a constituir en cuerpos académicos, ¿no? Estos cuerpos académicos, la mayoría, muchos han permanecido desde entonces y otros han tenido modificaciones, y con frecuencia se nos evalúa cuáles han sido los avances, cómo estamos funcionando, y en algunos casos, en los mejores casos, ha habido posibilidad de financiamiento y eso nos ha permitido pues seguir avanzando como cuerpo académico, pero todavía más importante, incorporar alumnos a esos proyectos y los cuales se transforman pues en tesis de titulación de los alumnos y en publicaciones, ¿sí? Entonces, pues es una política que lleva muchos años y que ha tenido sus frutos, también sus problemas, pero se ha trabajado en ello. Actualmente, los investigadores del CIVIC participan en 9 cuerpos académicos. Algunos cuerpos académicos solo están en el CIVIC, es decir, todos sus integrantes son trabajadores del CIVIC, y otros son cuerpos académicos en donde hay investigadores de diferentes unidades académicas de la UAM, pero lo más importante es las redes, las interacciones que se generan entre las personas que los conforman. Entonces, participamos en 9 cuerpos académicos. Para este ciclo de conferencias, de seminarios, entre las diferentes fechas que tenemos a lo largo del semestre, se van a presentar el trabajo de 5 de los cuerpos académicos: el de biología comparada, el de conservación,
el de ecología evolutiva, estudios territoriales y el último que es el manejo sustentable de los socioecosistemas. Estos 5 cuerpos académicos participarán con una ponencia a lo largo de este semestre y esperamos que los otros pues participen tal vez en el siguiente semestre. De tal manera que tenemos un calendario preliminar para este semestre, además de las ponencias de estos 5 cuerpos académicos que mencioné, tenemos algunos otros invitados, en algunos casos ya tenemos claro título, ponente, fecha, en otros casos todavía tenemos pendiente, pero seguro tendremos nuestro calendario semestral completo. Entonces, bueno, pues es nada más contarle cuál es la dinámica de este semestre para los seminarios institucionales, ciclo cuerpos académicos. Recuerden, por favor, y pasen la voz, nuestro seminario es en día miércoles a las 13 horas, más o menos cada segundo miércoles del mes, porque es cada 2 semanas. Nosotros vamos a estar publicando, difundiendo, recordándoles qué día es nuestro seminario y qué tema tenemos. Entonces, bueno, de mi parte es todo. Quiero pues nuevamente agradecerles, continuar con nosotros en los seminarios. Hoy tenemos un seminario muy interesante. Voy a dejar que la doctora Cristina Martínez, quien es la que coordina estos seminarios, presente a la ponente del día de hoy. Que disfruten mucho la presentación. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias a todos por estar aquí. Entonces voy a dar lugar al primer seminario y me voy a permitir dar una pequeña semblanza de nuestro ponente el día de hoy, que es la doctora María Marcela Osoro Beristain, que es profesora investigadora titular B del CIVIC. Ella es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, hizo su maestría en zoología en la Facultad de Ciencias en la UNAM y su doctorado en ecología en el Instituto de Ecología de la UNAM. Algunos de los proyectos en los que ha participado son ecología reproductiva en aves marinas en la isla Isabel y en la isla Pajarera, ecología reproductiva en aves terrestres y mariposas en la selva estacional de Morelos, forrajeo y efecto del disturbio por turistas en tiburón ballena en Baja California y el sureste, y aplicación de los estudios conductuales para medir efectos del disturbio ambiental en vertebrados e insectos. Ella ha impartido las materias de conducta animal en la Facultad de Ciencias de la UNAM y ecología de la conducta, ecología, biología evolutiva en la Facultad de Ciencias Biológicas en la UAM, y también participa en el posgrado del CIVIC y en el posgrado de Ciencias Cognitivas. Entonces, sin más, los dejo con la doctora Marcela. Adelante, Marce. Hola, muchas gracias por la presentación y que voy a presentar mi plática. A ver si es cierto. Me dicen, por favor, si la ven. ¿La ven? Sí, Marce. Oh, excelente. Entonces, bueno, ya. Este es el título que le puse, o le pusimos a la plática de esta vez. Y no, yo represento ahorita al Cuerpo Académico Ecología Evolutiva. Es una presentación bueno, voy a dar por el cuerpo académico. Nuestro proyecto que voy a presentar es este. Sin embargo, yo les quiero comentar que nuestro cuerpo académico está formado por puros ecólogos y que nuestras líneas de investigación individual nos permiten estudiar somos ecólogos y entonces estudiamos diferentes niveles de organización desde el punto de vista ecológico, de organización biológica desde el punto de vista ecológico. Por ejemplo, David Valenzuela trabaja ecología del movimiento en vertebrados terrestres y conservación. Cris Martínez, la doctora Cristina Martínez, trabaja ecología de la restauración
El doctor Raúl Alcalá está trabajando ecología de las interacciones bióticas, y yo trabajo conducta animal. Nosotros somos el cuerpo académico, ecología evolutiva. Tenemos una fuerte formación, justamente como nuestro nombre de cuerpo lo dice, en evolución, en ecología evolutiva. Y esto nos está permitiendo reunirnos en trabajo académico, nosotros 4, y aplicar desde el punto de vista, aplicar la ciencia básica desde el punto de vista con una fuerte punto evolutivo de evolución, nos está permitiendo entonces esa formación que tenemos, aplicar las bases en ecología y evolución para problemas básicos, para contestar problemas de ciencia básica, pero además estos problemas, esta aplicación de ciencia básica, también nos permite esta información que obtenemos con la ciencia básica, nos está permitiendo tomar elementos para cuestiones de conservación biológica, aplicada totalmente, por ejemplo, a cuestiones de restauración ecológica, a conservación de vertebrados, aplicada a cuestiones de manejo de hábitat, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos como cuerpo académico en general, y solamente les voy a presentar una parte de uno de los proyectos que está en marcha y que ha sido ahorita financiado con estos fondos de la Sociedad de Conducta Animal, del CONACYT, de Fronteras de la Ciencia, y también de programas de movilidad académica de la UAM. Entonces, el tema es el que está en el título, y lo que les quiero presentar aquí es, ustedes saben, y ya lo saben porque hemos presentado en otra ocasión, la problemática, la gran problemática que tenemos en el mundo, y en México en particular, sobre el tema de la minería, los efectos de contaminación de la minería en la diversidad biológica, en la conducta de los animales, en la salud en general del ecosistema. Entonces, nosotros estamos trabajando con este tema, y bueno, particularmente estamos enfocados ahorita, esta plática va a estar enfocada al efecto de la minería metálica en variables de salud de los animales. Y básicamente ha sido una preocupación, o está siendo una preocupación de la Organización Mundial de la Salud, porque los efectos de la minería metálica a muy, muy bajos niveles de concentración tienen efectos tóxicos en los animales, que tiene consecuencias a nivel de comunidades, de ecosistemas, ¿no? En vida silvestre, la contaminación, este tipo de contaminación representa una presión de selección. Estamos teniendo una fuerte presión de selección sobre la biodiversidad, sobre los animales y las plantas, los organismos en general, y es una amenaza en términos para la conservación, y en humanos es un problema de salud pública que tiene consecuencias muy fuertes en la salud humana, ¿no? Entonces, bueno, esta es la presentación. El objetivo global de este proyecto es un proyecto multidisciplinario, es la evaluación de la salud ecosistémica impactada por la minería metálica. Y tenemos estos dos objetivos generales, que es la evaluación de los efectos de la contaminación de la minería a distintos niveles de la organización biológica en animales silvestres y humanos. Las variables para este objetivo que estamos midiendo son variables morfológicas, fisiológicas, de coloración y conducta en aves, lagartijas e insectos, la respuesta inmune y actividad eléctrica cerebral en humanos, la riqueza, abundancia de microbiota intestinal en aves y humanos, la riqueza y abundancia en insectos, las interacciones ecológicas como la polinización y herbivoría. Y un segundo objetivo grande también en este proyecto global es un experimento de contención de contaminantes y una propuesta de restauración ecológica
participativa, con la participación de los pobladores. En esta plática solamente les voy a hablar de lo que tenemos en negrito, la parte de morfología, fisiología, de la coloración y conducta en aves y lagartijas. No me da tiempo para lo demás. Es un proyecto que está en marcha, por lo tanto, lo que estoy presentando, lo que voy a estarles presentando, son datos nuevos que están siendo evaluados ya para publicaciones, algunas publicaciones ya en marcha y muchas tesis en marcha, ¿no? Y algunas tesis de licenciatura y de posgrado de todos nuestros alumnos en marcha y algunas terminadas. Estamos trabajando a 2 niveles geográficos. El primero de ellos está a nivel del centro-sur de la República, en México, en Morelos, en Guerrero, en Oaxaca. Y les voy a presentar aquí el diseño general de esta parte del proyecto, que está básicamente, la estamos trabajando con aves, porque es algo que yo trabajo, y porque son animales modelo para ecología, para trabajos ecológicos, y particularmente un modelo que nos ha parecido muy bueno para este tema. Fíjense esta figura. Tenemos aquí los estados de Morelos, de Guerrero y Oaxaca. En México tenemos diferentes tipos de concesiones mineras. Uno de ellos es la concesión de minas metálicas para exploración, lo que implica que haya destrucción de hábitat, porque hay barrenación, hay perforaciones, hay contaminación, porque los mineros, para explorar la minería, pues se requiere para saber si la concesión puede ser buena para la extracción de minerales metálicos, de metales pesados y metaloides, digamos, sobre todo, por ejemplo, en Oaxaca, en Morelos y Guerrero, sobre todo hay una extracción muy fuerte a nivel de exploración y de explotación de minas de oro y plata, sobre todo. Otra concesión, otro tipo de concesión, una vez que pasa la parte de exploración y se decide explotarlo, pues entonces es una concesión de explotación. Fíjense la barbaridad que tenemos aquí en Morelos, en Guerrero, Oaxaca, Centro-Sur. Según los datos de la Secretaría de Economía, tenemos 580 minas o ubicaciones de polígonos de mineras que podrían estarse explorando, que ya han sido explorados, esta parte ya ha sido explorada, 580 concesiones y más 182 concesiones de explotación, es decir, que son minas que ya están siendo explotadas o fueron explotadas. En general, los datos de la Secretaría de Economía no son muy claros para este tema, porque, por ejemplo, en Morelos, si ven mi cursor, en Morelos la Sierra de Huautla queda por aquí, y tenemos una área bastante amplia que fue explotada ya de minería de plata, y esto no aparece, esta concesión no aparece en los datos que tenemos de la Secretaría de Economía. Por lo tanto, esta información podría quedarse incluso corta con el impacto en términos de área y impacto en términos de destrucción de hábitat que tienen estas mineras, ¿no? Lo que tienen aquí en color más rojo oscuro, tenemos las minas de explotación, las que están siendo explotadas o fueron explotadas, y en rosa o en color rojo más pálido tenemos las minas de exploración. Vean la barbaridad, ¿no? Son los polígonos asociados a ese tipo de minería. Por ejemplo, si están viendo mi cursor, que yo no lo estoy viendo, en Oaxaca, bueno, en Guerrero acá arriba, que tenemos Tasco, con una explotación sobre todo de plata y de oro, bueno, plata particularmente,
En Guerrero, en estas zonas, tenemos oro y plata también. En Oaxaca tenemos oro principalmente, ya explotándose. Y todos los polígonos en rosa son los potenciales sitios donde se va a explotar minería metálica. Nosotros ubicamos entonces en el mapa, como ven ustedes, los polígonos de los dos tipos de concesiones mineras, y ubicamos estos datos. Lo que estamos trabajando en esta primera fase son con animales que fueron colectados en esos sitios, en Guerrero, en Oaxaca y en Morelos, y son animales, son ejemplares, especímenes de museo. Nos fuimos al Museo de Zoología de la UNAM, de la Facultad de Ciencias, y elegimos una serie de especies que nos interesaban por su coloración misma. Son especies que son particulares, importantes en estos sitios, y las ubicamos en el mapa, igual que ubicamos los polígonos de las minas, y aquí en azulito lo que tienen son las ubicaciones de las aves colectadas en esos sitios. Y se fijan ustedes que además, este mapa ya lo que tiene son bueno, es un mapa de hidrología de los sitios, de los 3 estados, y tenemos, si se fijan, en azul oscuro son los ríos principales que están corriendo en estos sitios, en estos estados. Y si se fijan, el impacto que tiene la minería metálica en estos ríos, o que potencialmente puede tener la minería metálica en estos sitios. Muchos de los ríos arriba tenemos, arriba a la izquierda, el Balsas, por ejemplo, y tenemos el río Cutzamala también acá arriba, cerca de Morelos y Guerrero. Cuencas importantes que están siendo afectadas por esta minería. En los puntos azules tenemos las ubicaciones de las aves que se fueron colectadas en esos sitios, y lo que nosotros estamos midiendo es el color, la coloración particular de las aves, que está reflejando colores, bueno, en este caso, por ejemplo, el amarillo y el negro es una coloración carotenoide, el amarillo. ¿Qué quiere decir con la coloración, la expresión de color carotenoide, particularmente en las aves? Los carotenos, nosotros los animales, las aves y los humanos y todos los animales, solo podemos obtener carotenos de la dieta. Y los carotenos son antioxidantes. Una función fisiológica importante de los carotenos en los animales son antioxidantes. Es decir, nos ayudan a evitar el envejecimiento celular, el envejecimiento mismo de nuestro cuerpo, y primeramente tienen una biosíntesis interesante, porque primero van hacia evitar el envejecimiento celular, la muerte celular, y los organismos que tienen suficientes carotenos lo pueden expresar morfológicamente en el fenotipo. Por ejemplo, esta ave, es un Icterus postulatus, está expresando estos colores carotenoides amarillos y rojos, porque ha comido bien, es decir, la dieta, lo que está reflejando es la dieta, es un color que solo se obtiene con la dieta, y que además tiene suficiente carotenos este animal, tanto para evitar el desgaste, el estrés oxidante, y además suficiente como para expresarlo en el fenotipo de las alas. Otro color importante, otro pigmento importante en los animales es la melanina, y es el oscuro, los colores negros oscuros. En este lado, del lado izquierdo,
tenemos Momotus mexicanos, básicamente tiene colores estructurales, colores melánicos, como este oscuro también acá. Esos colores estructurales, todos los animales lo podemos sintetizar y nos da a nosotros nuestro color de piel, nuestro color de cabello, y también es un antioxidante. La bioquímica de la síntesis de los pigmentos, tanto melanicos como carotenos, difiere. La melanina, incluso hay dos importantes pigmentos melánicos, que son la eumelanina y la feumelanina, con bioquímicas un poco diferentes y por lo tanto con expresiones anatómicas en el fenotipo diferentes. Por ejemplo, estos colores que tenemos aquí son melánicos. ¿Qué hicimos? En el Museo de Zoología, lo que nosotros estuvimos midiendo es la reflectancia del color, la reflectancia de los colores, esos colores carotenoides, el rojo, el amarillo, los oscuros, y melaninas, que son antioxidantes, son una aproximación, son un proxy de salud del animal, ¿no? La melanina la obtenemos de comida, por ejemplo, estos frutos rojos le están proporcionando esos carotenos a estas aves, Icterus postulatus, y de tal forma que puede utilizarlos para nutrirse, para su fisiología y evitar el desgaste, el estrés de las células, y además para pintarse de colores, ¿no? ¿Cuál ha sido nuestra predicción global de esta parte? Es la siguiente. La flechita amarilla nos está indicando colores carotenos, o sea, ¿qué esperamos nosotros al medir los carotenos en las aves del museo? Esperamos que, bueno, una parte importante que a lo mejor no he mencionado es que la contaminación por metales pesados, que son residuos de esta minería, tienen una fuerte presión de selección, son oxidantes, te oxidan la célula, te envejecen, y parte del envejecimiento entonces lo puedes contrarrestar con los carotenos, con la melanina, ¿sí? Los organismos humanos y otros animales, todos los animales lo pueden hacer así. Entonces, ¿qué sucede con la coloración carotenoide asociado a la minería, ¿no? A la distancia que tiene el individuo, donde ha vivido cerca o lejos de la mina? Entonces, nuestra predicción es esta. Conforme el animal fue ubicado o ha vivido cerca de las minas y de los ríos asociados a esas minas, los ríos que fueron contaminados también por esa minería, la expresión carotenoide va a ser menor con respecto a la distancia a la fuente de contaminación. Entonces esperamos menos carotenos lejos de las minas y de los ríos contaminados, y menos carotenos ahí, más carotenos, más pigmento carotenoide alejados de la minería. ¿Qué esperamos del pigmento oscuro, del negro melánico? Lo opuesto. Y tiene que ver con que la melanina ayuda a quelar los contaminantes. En animales, la melanina, una de las funciones es el quelar, el encapsular los tóxicos, ¿sí? Y en este caso, el plomo, por ejemplo, puede ser encapsulado por estos colores oscuros. Entonces, si el animal está reflejando parches grandes y una fuerte reflectancia en las melaninas, lo que nos está indicando es que tiene esa capacidad, está usando las melaninas para quelar sus tóxicos.
Entonces, ¿qué esperamos en términos de selección? Que haya una selección hacia líneas más melánicas en los sitios cercanos a la minería, acá abajo, del lado izquierdo, sitios cercanos a la minería, y que haya una selección de menos melanina en los sitios más alejados. O sea, la melanina estaría más reflejada y con mayor área en los sitios cercanos a la minería. Y bueno, lo que tenemos aquí, fíjense, del lado izquierdo tenemos una curva así característica, clásica, de carotenos, de la expresión, de la reflectancia del caroteno. Y tenemos cada una de las líneas que están ahí, si se fijan, son un montón, son casi 149 curvas de reflectancia de caroteno de este animal, Icterus postulatus, y tenemos varianza en la expresión, variación en la expresión de este caroteno. Entonces, del lado, en el eje horizontal, tenemos la longitud de onda de expresión de este color, de este pigmento carotenoide. Es la típica curva de longitud de onda, o sea, como expresa en qué longitudes de onda se está expresando estos carotenos, y el porcentaje de esa expresión en el eje vertical. Hay variación, ¿no? Hay varianza. Estos son datos del museo con Icterus postulatus. Del lado derecho tenemos la expresión, la longitud de onda, donde se expresa las melaninas. Particularmente aquí les estoy mostrando la longitud de onda de eumelanina, también en Icterus postulatus, de este par chegular que tienen estos Icterus. Y también hay varianza. Cada línea es un individuo, ¿no? Del museo, colectado por los del museo, y es un espécimen del museo. Hay varianza también, ¿no? Esto es interesante porque entonces nos permite primero, como biólogos, como ecólogos, ver esas diferencias individuales, y queremos ver si esas diferencias que encontramos, esa varianza que estamos encontrando en el porcentaje, en el eje vertical, en el porcentaje de expresión de carotenos o de expresión de melaninas, está asociado con la predicción que les mencioné hace ratito, en la figura anterior. Lo que hicimos fue ir al museo. Tenemos aves de diferentes órdenes, piciformes, cuculiformes, coraciformes, columbiformes y paseriformes, de estas familias, echen un ojo ustedes, de las diferentes especies, y algo importante es que tomamos en cuenta el gremio trófico, de diferentes gremios tróficos, es decir, animales que se alimentan de alimento de origen vegetal, de origen animal, y los omnívoros, ¿no? Y el tipo de coloración que presentan en su plumaje cada una de estas especies. Y la N, que el tamaño de muestra que tenemos, que hemos colectado. Fíjense que estos animales, particularmente estas especies, son especies residentes en los sitios donde está nuestro sitio de trabajo, Guerrero, Morelos y Oaxaca. Son especies residentes, varias de ellas son filopátricas, es decir, que año con año se anidan en ese sitio, y que muy particularmente, por ejemplo, momotos mexicanos, Icterus postulatus, están toda su vida en los sitios donde fueron colectados. Bueno, estuvieron toda su vida hasta que fueron colectados en esos sitios. Y bueno, eso es importante porque lo que estamos midiendo en la reflectancia del color está asociado al hábitat, ¿no? A la calidad de hábitat, a la disponibilidad de alimento, a la disponibilidad de carotenos en el alimento, y eso cómo se refleja también en las melaninas, ¿no? Si el animal come bien, puede tener expresiones melánicas con parches grandes, etcétera, ¿no? Los resultados, solo voy a presentar algunos de esta parte. Tenemos resultados globales, pero ahorita les voy a presentar resultados de 2 especies
que para nosotros han sido particularmente importantes porque conocemos más de la biología y de la ecología reproductiva y de la función de los diferentes pigmentos en estas especies. Estoy hablando de Icterus postulatus y de las piezas de museo. Lo que hicimos fue medir la reflectancia, las curvas de reflectancia individual en el eje, y parte de los resultados son estos. En Icterus postulatus, en el eje horizontal, tenemos la distancia en kilómetros a la minería, a las minas, y tomando en cuenta los ríos que han sido afectados, y en el eje vertical tenemos una medida de la reflectancia. Y como ven, la curva que tenemos aquí está justamente en la dirección que estamos haciendo la predicción. Los contaminantes estaban afectando negativamente la expresión carotenoide de estos animales. ¿Qué quiere decir? Que están sufriendo estrés oxidante, y por lo tanto no pueden expresar el caroteno, no pueden expresar los colores rojos, naranjas, amarillos. Están expresando menos carotenos. Más en los sitios más cercanos a la minería, a las minas, con respecto a los sitios más alejados. En la parte de la melanina tenemos justamente lo mismo, en la misma dirección. Tenemos los resultados en la misma dirección que la predicción. En este caso les estoy presentando la melanina de esta zona, en Icterus postulatus también. Y justamente los animales más oscuros están cerca de la mina, o cerca de los ríos contaminados por esta minería, ¿no? Y los colores más claros tienen menos melanina, alejados de estos sitios contaminados. O sea que los animales están usando melanina, y probablemente lo que está ocurriendo aquí es una fuerte presión de selección hacia líneas más melánicas, hacia individuos más oscuros, que la melanina está permitiendo posiblemente quelar los tóxicos. Otro de nuestras especies clave e interesantes para nosotros, porque también conocemos de su biología, hemos trabajado con estas especies, es Momotus mexicanus, y tenemos lo mismo. Momotus mexicanus, lo que está expresando aquí, básicamente tiene colores estructurales, es decir, melaninas, y van en esa misma dirección. Los resultados con Momotus también van en esa misma dirección, midiendo el parche que está alrededor del ojo, y midiendo los colores verdes oscuros, verde botella, digamos, que también están asociados con melaninas. Entonces, van en esa misma dirección. Animales más oscuros en sus parches, con una reflectancia de melaninas en los parches, y de, colores estructurales melánicos en el verde también, ¿sí? Ups. ¿Qué tenemos aquí? Se me desapareció. Aquí está. Bueno, de forma global, son figuras de varias especies, y separando hembras y machos. Aquí tenemos el promedio de las curvas de la reflectancia del tono y del croma carotenoide. Por ejemplo, el croma, los pigmentos los podemos medir diferentes variables de los pigmentos carotenos. Por ejemplo, de todos los pigmentos, pero por ejemplo el croma quiere decir te está dando la intensidad del caroteno. El tono, pues, te está dando justo el tono o la tonalidad. Lo que tenemos aquí es justamente, para los machos tenemos la curva, la línea esta que están viendo en azul, exactamente como se predice para el efecto de los contaminantes. En las hembras no encontramos ese efecto. Medimos, este es el parche dorsal,
acá atrás, toda esa zona de los machos. En los machos hay ese efecto, son más pálidos, cercanos a las minas y más rojizos, alejados de la minería o de esos ríos, ¿no?, contaminados. La curva de las hembras es esta. O sea, bueno, el efecto en las hembras fue en el parche ventral. En los machos no ocurrió este efecto en parche ventral, el mismo efecto asociado a la predicción que estamos probando. El efecto de los contaminantes es así en las hembras son más pálidas cerca de la minería, de las minas, y se tornan más rojizas alejándose de la minería. En el parche ventral, en los machos, no tuvo ese efecto, no tuvo esa relación. Medimos también simetría fluctuante en Icterus postulatus, lo estamos midiendo en todas las especies de la tablita que les mencioné, pero esto es solamente en estos animales lo que estoy presentando. En momotos mexicanos, muy importante para los momotos mexicanos, para la selección, bueno, para momotos en general, que tiene que ver con selección sexual, es el largo y la simetría que tienen en la raqueta. El largo de la raqueta y las raquetas tienen dos ejes, y lo que medimos fue ese raquis, el largo de ese raquis, y las diferencias en simetría del raquis, de la raqueta, bueno, de la cola del raquis de los momotus. Aquí no encontramos nada asociado a la cercanía de las minas. Les voy a decir una cosa, la simetría tiene que ver qué tan simétricos somos nosotros, qué tan simétricos son los animales en características particulares importantes para su biología, para su adecuación. Nos está diciendo cómo la simetría, una medida de asimetría, qué tan asimétricos o simétricos son estos animales, los animales, nos está reflejando también una medida de salud, de desarrollo, o sea, cómo se desarrolla el animal durante su vida para producir esas características, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la cola, el raquis, si es simétrico o asimétrico. Y muy probablemente es lo que no encontramos una asociación, solamente hay una tendencia en la asimetría fluctuante en el largo de la cola, de las rectrices de estas aves. Aquí tenemos una tendencia, no hay diferencia significativa, y lo que estamos viendo estamos probando que es un problema aquí de tamaño de muestra, es un problema de tamaño de muestra, pero la tendencia va hacia más asimetría, animales afectados en asimetría, cercanos a las minas, y más simétricos, alejados a la mina. Es decir, hay un efecto de desarrollo, en el desarrollo del animal. Un efecto negativo, no significativo, pero existe la tendencia. Aquí, en general, hay un efecto negativo en los carotenos, son colores más pálidos, cercanos a las minas. Esto está reflejando estrés oxidativo, envejecimiento celular, disrupción en metabolismo y potenciales consecuencias en selección sexual, reproducción y sobrevivencia del animal. En las eumelaninas, bueno, las melaninas, particularmente eumelaninas, hay un aumento de capacidad quelante cercana a la mina, y acá, algo importante aquí son los trade-offs, es decir, el organismo está mandando energía para quelar los tóxicos. ¿A costa de qué? Puede ser a costa de la menor sobrevivencia, eso no lo estamos midiendo todavía, lo vamos a medir, a costa de menor capacidad de esfuerzo reproductivo, es decir, que tengan menos éxito reproductivo finalmente. Lo vamos a medir con Icterus postulatus próximamente. Este trade-off, este costo-beneficio, es el animal, la fisiología misma del animal envía energía
inversión hacia quelantes melánicos, posiblemente a costa de su sobrevivencia o de su éxito reproductivo. Hay que ver esa parte, tenemos que medirla. Bueno, la bioquímica es importante, estamos entrando a la parte, estamos conociendo, aprendiendo sobre la bioquímica de la síntesis de los pigmentos. Es muy importante porque los pigmentos melánicos incluso tienen una bioquímica de síntesis diferente, que puede expresarse diferente asociado a los contaminantes, ¿no? La eumelanina expresa, por ejemplo, la capacidad quelante, y hay otra melanina, la feumelanina, que con una síntesis de bioquímica diferente puede tener predicciones contrarias a la melanina, ¿no? En términos de contaminantes, sí, en términos de la contaminación, contrarios incluso. Entonces estamos aprendiendo sobre este tema para, obviamente, ayudarnos a la interpretación de los resultados, y hay efectos diferenciales de acuerdo al parche que estamos midiendo, el parche de coloración en machos y en hembras, y eso tiene que ver, y seguramente está asociado con cuestiones de otras presiones de selección, por ejemplo, selección sexual, actuando en parches muy importantes para el cortejo en machos, y también en parches en la parte ventral muy importante para las hembras, para señalización de calidad. Entonces, por ahí estamos aprendiendo un poco sobre la bioquímica de la síntesis de los pigmentos para poder interpretar resultados. Algunas de las citas de mis alumnos y que estamos usando para esta parte. Una segunda parte de esta plática tiene que ver a otro nivel geográfico, a nivel local. En Morelos estamos trabajando esta parte con aves, la conducta, la coloración, la microbiota, parásitos y la genotoxicidad y la respuesta inmunitaria. Solamente voy a presentar muy rápidamente un poquito de la conducta, de los resultados de conducta de coloración y genotoxicidad de parásitos. En lagartijas estamos trabajando esta parte, crecimiento, parásitos, genotoxicidad, en insectos, diversidad, polinización, en humanos, microbiota, respuesta inmune y actividad cerebral. Solo lo que está más oscuro, está en negritas o en azulitas oscuras, es lo que un poco les voy a presentar. Nuestro diseño general en esta zona es Morelos. Tenemos la zona de Quilamul arriba, es un sitio control, no tiene minas arriba, no hay minas o descargas de minería arriba, no hay jales arriba. Este es el río, va de norte a sur. También el viento corre en general de norte a sur también en esta zona. Por lo tanto, los contaminantes, por lo tanto, esta zona es un sitio control para nosotros. Y este es el JAL, uno de los JALes, el JAL más grande en Huautla. Acá está del lado derecho, abajito de ese JAL, está el JAL de Rancho Viejo, cerca de Rancho Viejo, y más abajo de esos JALes tenemos un sitio a cierta distancia de los jales contaminantes, ¿no? Estamos pensando que estos jales están descargando contaminantes y ya se ha medido el INTA ha medido los contaminantes en estas zonas y sabemos que hay descarga de plomo y arsénico y cadmio y un gran cóctel de contaminantes en esta zona. Entonces tenemos 4 sitios de trabajo en Morelos, y vamos a trabajarlo con aves, lagartijas y humanos. Les voy a presentar básicamente aves y lagartijas una parte. Nuestras predicciones van, bueno, la coloración lo mismo, pero todas las variables que medimos, nuestra predicción es que van a estar siendo afectadas las variables que estamos midiendo que reflejan condición del individuo,
asociados a la minería, a la cercanía con la mina. Nuestro sitio control va a ser el que no esté afectado en las variables de respuesta que estamos midiendo. Una de las variables en conducta que estamos midiendo es la capacidad de exploración y en este caso solo les voy a presentar exploración del individuo, que es importante. ¿Para qué es importante explorar? La exploración lo utilizan los animales para la sobrevivencia, ¿no? Entonces, la capacidad de exploración. Estos son unos ejemplos en diferentes aves silvestres en el tema de, por ejemplo, exploración. Los contaminantes como plomo, cadmio o arsénico están asociados a una disminución en la exploración, en la capacidad de exploración de estos animales, con riesgo de depredación, con menor tasa de crecimiento, con menor éxito reproductivo, con menor éxito en forrajeo, etcétera, ¿no? ¿Qué hicimos? Colectamos aves en Huautla y las grabamos, las metimos a una cámara de grabación que pusimos in situ. Los medimos, los pesamos, obtuvimos sangre, los anillamos y los dejamos libres. Una variable de exploración en esta cámara que tenemos hecha ad hoc en el lugar de captura, lo que medimos fue el tiempo total de movimiento del animal y el número de vuelos. A la izquierda y a la derecha tenemos contrastes en este caso, Icterus postulatus, que ustedes seguramente están familiarizados con este tipo de líneas, pero a nivel geográfico, ¿no? A nivel de landscape. Los que miden, los que siguen a los animales, por ejemplo, a los mamíferos, que les ponen chips y que van siguiendo las rutas de movimiento en el paisaje. Esto es algo muy parecido, pero a nivel más local, mucho más local. Lo estamos haciendo en unas cámaras. Y lo que se hace particularmente es algo que hacen los ecólogos a nivel de landscape, pero los psicólogos lo hacen a nivel de laboratorio, y nosotros estamos combinando algo por el estilo. Lo que está reflejando estas rayas aquí es el movimiento de ese animal en una zona particular, ¿no? En estos sitios. Del otro lado, del lado izquierdo, lo mismo. Tenemos animales con mucho movimiento, con cambios de dirección muy rápidos. Tenemos pruebas, las pruebas duran unos minutos, estamos grabándolos y lo que hacemos es medir el tiempo total de movimiento, el número de vuelos. En este caso nada más voy a presentar estas dos variables, el número de vuelos, pero podemos ver, por ejemplo, el área o la distancia que se ha movido el individuo. Podemos ver los cambios de dirección, de ángulo, y que nos están reflejando en la conducta del animal, nos podrían estar reflejando estrés. Si ustedes han visto a los animales en cautiverio, el estrés de un elefante estarse moviendo de un lado a otro, esas conductas repetitivas, incluso muy ritualizadas, nos están reflejando estrés. Son conductas, son movimientos que no tienen una función, que no llevan a una función particular. No es una función de ir a conseguir el alimento, etcétera. No es una cosa funcional, es un estereotipo o estereotipia. Y eso es lo que podría estar reflejando esta prueba, que es lo que estamos viendo. Lo hicimos en diferentes especies, todo en campo, y en Icterus postulatus, del lado izquierdo está la foto, no encontramos ninguna diferencia asociada a los sitios de estudio. No hay nada en términos, o no hay diferencias significativas en los sitios de estudio. Pero sí encontramos diferencias asociados a edad. Las crías, los animales más jóvenes tienen mucho más movimiento, más tiempo de desplazamiento, y también tuvieron mayor número de vuelos.
una explicación podría ser es que tenemos otros tipos de contaminación en Quilamula, por ejemplo. Hay contaminación por la agricultura, y una parte importante que no hemos explorado aquí, que estamos midiéndolo, o lo estamos próximamente a medir, es todo la distancia de desplazamiento y otras variables que estamos midiendo conductualmente. Todos los animales tienen estas estereotipias en todos los sitios. Es posible que tengamos problemas en todos los sitios. Todavía estamos deslindando otras variables que pudieran estar afectando la conducta aquí. Otra de las medidas que hemos estado usando es la genotoxicidad, es decir, estamos midiendo células, malformaciones en células sanguíneas y parasitismo. Por ejemplo, vean arriba a la derecha, estamos viendo núcleos, células sanguíneas, eritrocitos, los núcleos. Las aves tienen núcleo, aves, los eritrocitos con núcleo, y pueden estar divididos, tener hendiduras, tener núcleos separados, ser asimétricos, es decir, tienen una malformación nuclear o malformación celular en general, lo que podría estar afectando, por ejemplo, estar anémicos, ¿no? Una mala función del eritrocito, y también estamos midiendo parásitos. Nuevamente aquí no hay un efecto de sitio, pero sí efecto en diferentes animales. El Icterus pustulatus tiene una proporción de eritrocitos dañados más grande que Molotrus, a la derecha, el oscuro, el animal oscuro, y también hay una mayor número de parásitos en Icterus pustulatus que en Molotrus. Sin embargo, aquí algo importante también es que si bien no tenemos un efecto de sitio en la carga de parásitos ni en la genotoxicidad, hay un efecto negativo asociado a especie en todos los sitios. Y todas las especies que ahorita hemos estado estudiando tienen, comparativamente con otras especies que han sido reportadas en la literatura, tienen un alto porcentaje de eritrocitos dañados. O sea, todos en los 4 sitios tenemos animales con un alto daño comparado con otros reportes, sobre todo con aves en cautiverio. Tenemos daños, la proporción de eritrocitos dañados y el parasitismo, la carga parasitaria es alta comparado con otros reportes en los 4 sitios. Bueno, tenemos estas citas de todos los alumnos que han estado trabajando en esto. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Tenemos plumas de todas las especies y las estamos mandando a medir tóxicos, plomo, arsénico, cadmio. Ya se abrió el laboratorio, ya vamos a estar trabajando en eso. Estamos midiendo ya microbiota intestinal en aves. Ya tenemos el ADN, ahorita lo que estamos haciendo es, estamos avanzando en esta parte de la microbiota. ¿Qué importancia tiene la diversidad de la microbiota? Justamente cada individuo, cada ave, incluso y cada uno de los organismos en este planeta, tenemos asociado microbiota. Y nuestra diversidad de microbiota es igual que un ecosistema. La diversidad biológica de un ecosistema es igualito, o sea, podemos estudiar a nivel de comunidades y de diversidad, de biodiversidad, el ecosistema humano, el ecosistema de cada ave, el ecosistema de cada organismo, tal cual como lo estudia un ecólogo, ¿no? Y entonces eso es lo que estamos, con los estudios de microbiota, eso es justo lo que estamos haciendo. Ahorita estamos ya empezando con aves y próximamente estaremos con humanos. Ya no me da tiempo de presentar la parte de lagartijas, pero
les presentaré rapidísimo algo muy interesante. Lo que encontramos, por ejemplo, en hembras de Aspidocelis costata. Aspidocelis es esta, vean qué bonita está, una lagartija, y lo que encontramos es que hay es como un crecimiento arrestado, es decir, no están creciendo en los sitios contaminados, ¿no? Las hembras, sobre todo, están siendo afectadas en esta especie de Aspidocelis, están siendo afectadas en el sitio control, están creciendo, lo que medimos, y tenemos un tamaño de muestra muy bueno. Las hembras de Aspidocelis no están creciendo, los machos tampoco, este es de Aspidocelis costata, pero hay un efecto magnificado en las hembras, ¿no? El crecimiento, tenemos un típico estudio de captura-recaptura, un típico estudio de ecólogos, de captura y recaptura de animales, tenemos un tamaño de muestra bastante decente, y el efecto en crecimiento, lo que estamos midiendo es la tasa de crecimiento en milímetros al día en los sitios, y no hay un crecimiento, no están creciendo los animales en los sitios contaminados. Bueno, todos estos personas están trabajando en nuestro cuerpo académico como alumnos, les doy las gracias porque me han prestado sus datos también, y próximamente seguiremos, es un trabajo en marcha y les estoy presentando datos nuevos, y aquí están los integrantes del el batallón que está trabajando con nosotros. Y aquí termino, porque ya no puedo más, son las 2, me parece que ya lo voy a dejar aquí, y mejor me voy a preguntas si todavía hay. Gracias. Muchas gracias, Marce. Voy a comenzar con una pregunta que pusieron aquí en el Facebook. Dice David Valenzuela, ¿cómo qué proporción de las concesiones de exploración terminan en concesión de explotación? ¿Qué tantas concesiones de explotación se han otorgado en años recientes? Quizá no hay datos de ello, pero sería interesante saber. No sé, pero por ahí podemos, o sea, está bien interesante esta parte de los ríos y de las minas que se van de exploración a explotación. Podemos trabajarlo en cuerpo académico junto con otros cuerpos académicos que trabajan esta parte. No sé, no tengo el dato, David. Gracias, Marce. Dice Mariana Ruiz Aguilar en el chat, buenas tardes, no me quedó del todo claro qué indica que las aves más oscuras, con mayor expresión de melanina, son las que se sitúan más cerca de las minas, es decir, ¿por qué representa un efecto negativo si comentó que las melaninas son pigmentos antioxidantes, al igual que los carotenos? Gracias, muy interesante la presentación. Sí, la función de las melaninas es, digamos, cuando hay contaminación, o incluso cuando hay parásitos, etcétera, está asociado a quelar el contaminante, ¿no? Y entonces, los sitios hay una fuerte presión de selección que estamos produciendo nosotros con este disturbio, o bueno, los mineros con el disturbio, hacia líneas oscuras. Es decir, el organismo manda melaninas para quelar los tóxicos, para encapsular los tóxicos y disminuir el efecto de la contaminación. Por eso estamos viendo en este resultado animales más oscuros en esta zona, de ciertos parches, no todo el organismo, los parches que medimos de melanina en estos animales es más oscuro. Particularmente, estoy hablando de eumelaninas. Y por eso es el efecto potencialmente negativo, porque están mandando recursos, el organismo, a quelar contaminantes y posiblemente a costa de en crecimiento, por ejemplo, o disminuir recursos
hacia sobrevivencia, ¿sí? Espero que haya quedado un poco más claro. Gracias. Gracias, Marce. Paulina M. dice, quisiera hacer una pregunta. ¿Por cuánto tiempo estuvieron haciendo las investigaciones de las predicciones sobre las especies de aves? Muy buena información, me interesó bastante. Está en marcha el trabajo. Las predicciones van en el sentido, bueno, tenemos resultados mixtos, no estoy presentando todos los datos, pero el trabajo empezó desde hace varios años. Fue aprobado por, bueno, fue apoyado económicamente por la Animal Behavior Society, ahora por CONACYT. Yo tuve una beca de intercambio académico por un convenio UNAM-UAM, y tenemos varios años trabajando, pero no hemos terminado. O sea, si se dan cuenta, lo que les presenté es un cachito, ¿no? Los datos son nuevos y hay cosas que todavía no estoy interpretando yo del todo, porque estoy presentando así las figuras nuevas, los análisis nuevos, ¿no? Eso. Gracias, Marce. Dice Eli Benke, Marce, ¿cómo se explica la variación individual en los tipos de longitud de onda que mostraste? La longitud de onda está en general, o sea, la expresión en la reflectancia del color es la misma curva, o sea, es la misma forma de la curva, ¿no? Y está expresándose en esas de onda. Y cada pigmento refleja el verde, el oscuro melánico, el amarillo carotenoide, rojizo carotenoide, expresa una longitud de onda. El UV, por ejemplo, en momotus mexicanos, esta parte está reflejando en una coloración UV, ¿no? Una coloración que nosotros mamíferos no vemos. Y hay varianza en la concentración, cuando hay variación en la concentración del pigmento, el plumaje, expresa diferente, la forma de la curva es la misma, pero el porcentaje de expresión del caroteno es diferente, varía, eso es lo que está variando, ¿no? Por eso tenemos esas curvas diferentes, y sobre eso es que seguramente hay una fuerte presión de selección. Bueno, en este caso estamos poniéndole un trade-off fuerte a los organismos, ¿no? No sé si estoy explicando. Tengo una última pregunta para finalizar, que ya estamos sobre la hora. Dice Abraham Alvear Monroy, buenas tardes, me preguntaba, ¿qué se tiene planeado o se puede hacer para remediar los daños causados debido a la contaminación por metales pesados? Sí, ese es motivo de otra plática amplia con Cristina Martínez, con sus alumnos. Una segunda objetivo fuerte de este proyecto tiene que ver con la contención de los contaminantes y con la restauración de los sitios. Algo muy importante que estamos tomando en cuenta es la conducta de los animales para esto. Por ejemplo, hay numerosos experimentos donde utilizan plantas para remediar los sitios contaminados. Plantas nativas o pastos exóticos, etc. Están introduciendo a un sitio particular estas plantas nativas o estos pastos exóticos para absorber los contaminantes. Ese es un error gravísimo en términos de, o sea, cualquier ecólogo lo conoce, es un error gravísimo porque lo que se está produciendo ahí, lo que estamos produciendo o estamos favoreciendo es una trampa ecológica. Nosotros al sembrar pastos o plantas nativas en sitios contaminados, estamos atrayendo la fauna, ¿no? A insectos, a aves frugívoras, por ejemplo, que están dispersando las plantas mismas que estamos introduciendo, producen semillas, producen polen, etcétera, y estamos atrayendo a la fauna. ¿A dónde? A una trampa ecológica. Y a una mayor, eso tiene consecuencias
más grandes geográficamente, porque estos animales se están moviendo y están distribuyendo los contaminantes fuera del sitio de estudio, digamos, ¿no? Y lo que se está planeando es básicamente experimentos de contención y restauración, que no me corresponde ahorita a mí decirlo, porque la experta en ese sentido es Cristina y sus alumnos. Entonces, eso sí será motivo para una siguiente plática. Gracias. Gracias, Marce. Al respecto, en el Facebook dice la doctora Valentina Carrasco: muchas felicidades, me interesa conocer los avances. Considero urgente que existan propuestas de restauración ecológica. Pregunta si ya están involucrando a las autoridades para que aprovechen el conocimiento que se está generando. Estamos involucrando a los pobladores, sí. O sea, este tema de la restauración y de la contención es un tema que se tiene que trabajar con lo que mencionan los que hacen restauración ecológica participativa. Es decir, que los pobladores participen en las decisiones, bueno, primero conozcan, que tengan conocimiento de la problemática y participen en las decisiones de restauración, de contención y de restauración ecológica. Sí, Valentina, hasta ahí no tenemos, bueno, algo importante es la Secretaría de Salud del Estado y federal, ¿no? Que debe de conocer nuestros resultados, que todavía no los tenemos con humanos, por ejemplo, ¿no? Gracias. Gracias, Marce. María Cristina Saldaña dice: felicitaciones, Marce, y a los participantes por este proyecto tan interesante. Te agradezco mucho. Ahora le doy la palabra a la doctora Arellano, que va a despedir el seminario. Gracias, Marce. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Marce, por tu seminario, esta temática tan importante, por un trabajo tan amplio. Y que pues algo también muy padre es que da cabida a muchos alumnos. Entonces, a lo mejor no solo ahorita, sino en el futuro lo que vaya derivando, entonces pues que los alumnos vean estas posibilidades de trabajo es otra de las funciones de este seminario ahora con los cuerpos académicos, que vean qué estamos haciendo y pues surjan ideas, ¿no? En su mente de qué les gustaría trabajar. Muchas gracias, Marce. Gracias, Cris, por el seminario y pues solo despedir, recordar, en 15 días nuestro segundo seminario, nos hablarán sobre diversidad de roedores en Sudamérica. No se lo pierdan, pasen la voz, por favor, para que sigamos siendo muchos y participen. Muchas gracias, bonita tarde, cuídense. Gracias. Bye. Adiós, felicitaciones. Un abrazo, Marce. Gracias. Muchas gracias. Bye, bye a todos. Gracias.